Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra. Perder también es parte del camino. Buenas, ¿cómo andan? Ale, ¿qué haces? ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo está la audiencia en este día de hoy? Está muy frío por estas latitudes. La verdad que se está notando. Ahora sí que estamos en invierno por acá, por Uruguay. ¿Qué Ya era temita hora, ¿no? tenemos hoy, eh? Sí, ya era hora. Yo en realidad estoy honestamente esperando que llegue el verano. Al menos la primavera. Me gusta, sí, me gusta andar más liviana de ropa, la verdad. Pero bueno, hay que darle el gusto también a los que les gusta el frío, así que vamos a sostener este invierno también con cariño, porque es una linda etapa para estar guardadito y tiene su encanto, la estufa, esas cosas. Así que bueno, vamos hoy con un tema interesante. ¿Qué te parece el tema de hoy, Alejandro? A ver, contanos, ¿con qué El tema vamos? de hoy es la pérdida. Por eso de que perder es parte del camino. Y la verdad es que en la vida todo es ganar y perder. Es como el día y la noche. Es como inhalar y exhalar. Todo es un dar, recibir, ganar, perder. Entonces tenemos que entender también este concepto de manera de integrarlo como parte de necesaria para vivir. Como siempre, a mí me gusta empezar con las definiciones. Así que de la pérdida, la RAE dice lo siguiente: carencia, privación de lo que se poseía, daño o menoscabo que se recibe en algo, cantidad o cosa perdida, etcétera. Básicamente es lo que todos entendemos por pérdida. Pero bueno, siempre nosotros que hablamos de un concepto, como en este caso el de la pérdida, nos ayudamos y revisamos los conceptos de Bert Hellinger. Y bueno, hoy también es un día en que vamos a ver su visión de la pérdida y vamos a estar comentando ejemplos y entendiendo de manera que podamos, como yo siempre digo, hacer de lo cotidiano, hacer de nuestra vida un contexto, una realidad más fácil o más llevadera. Y Bert Hellinger dice esto: lamentamos una pérdida cuando perdemos algo que era importante para nosotros y formaba parte de nuestra vida. En este caso podemos hablar de todos los conceptos de pérdida. Puede ser el trabajo, la pareja, algo que nos robaron, algo que simplemente dejamos olvidado en algún lugar. Este concepto de pérdida básicamente es el que todos manejamos. Y sigue así: a veces perdemos algo que era una carga, por ejemplo, una responsabilidad que asumimos por otros sin que nos aportara nada a nosotros mismos ni a ellos. Esta pérdida nos libera, nos alegramos por habernos liberados de algo. ¿De qué podríamos estar hablando cuando nosotros hablamos de este tipo de pérdidas? ¿Se te ocurre un ejemplo, Alejandro? No estamos hablando de lo obvio que es la pérdida física, ¿no? Pueden ser pérdidas de roles. Capaz que yo estoy tomando el rol, un hijo tomando el rol del padre, ausente por distintos motivos. Puede estar vivo pero ausente. O los dos padres son infantiles y el hijo es el que toma roles de ordenar y de sostener esa casa. Exacto. Pero eso sería un poco más inconsciente. A veces nosotros tomamos roles o cosas en las que somos conscientes que las tomamos. Por ejemplo, imagínate que alguien antes de irse de viaje te dice, no sé, prometeme que vas a cuidar el perro, pase lo que le pase y no sé qué. Bueno, eso es una carga porque uno a veces se mete en esas cosas que no le corresponden y que realmente pueden suponer una carga.
Muchas veces también sucede que nosotros estamos sosteniendo una enfermedad de alguien, una enfermedad que hace que un deterioro se vuelva largo y tedioso para todas las partes. Y a veces, por ejemplo, estamos esperando que alguien se muera. ¿Por qué? Porque en ese deterioro no solo se está haciendo agónico para la persona que lo sufre, sino para todo el entorno. Entonces, estas también son pérdidas que nos liberan. Aunque en general de eso uno no hable o se sienta con culpa de hablar, pero es verdad. A veces necesitamos, de alguna manera, que el sufrimiento de esta persona se termine, ¿no? Y yo lo hablo con propiedad, porque a mí yo ya les he contado en episodios anteriores que yo tuve un niño que nació con una trisomía 8, es una patología, digamos, una cuestión en el cromosoma 8, es una variante en el cromosoma 8 que es bastante atípica. Y bueno, el niño tenía malformaciones internas que hacían que su vida fuese realmente difícil. Entonces, a mi entender, lo mejor para él y también para el entorno era que el niño se muriera, porque no tenía oportunidad de resolver eso y no tenía oportunidad de resolverse ni siquiera con cirugías. Entonces, en ese caso, era una pérdida que liberaba, más allá de que el duelo existe igual y todo lo demás, ¿no? Pero una cosa es el duelo, nadie quiere que se le muera un hijo o que se le muera un familiar que ama, pero otra cosa es lo mejor en el contexto que está viviendo esa persona, que es un ser amado y que también la está pasando mal, ¿no? Entonces, también hablamos en este caso, Alejandro, que es un caso que nos ha servido de referencia para bastantes temas, cuando hablamos de Irene Villa. Cuando la ve su papá, el primero, Irene Villa es una chica que sufre un atentado en España, en Madrid, y bueno, queda sin sus miembros inferiores y otras consecuencias más de esa bomba. Y cuando el papá la ve, que es el primero en llegar al hospital, le dice al médico que no la salve. En realidad lo que le está diciendo al médico es realmente para ella lo que viene después de esto va a ser tan duro que prefiero quitarle esa carga, ¿no? Entonces, muchas veces esperar o desear en algún punto que una persona termine su ciclo en esta realidad es también un acto de amor. Bueno, eso con respecto a las pérdidas que nos liberan, ¿no? Pero seguimos. Cuando nos amenaza una pérdida que pone en riesgo los fundamentos de nuestra vida e incluso nuestra vida misma, movilizamos nuestras últimas reservas para impedirla y apartarla. A menudo apenas somos capaces de hacerlo con nuestras propias fuerzas. Miramos en derredor de dónde nos puede venir la ayuda exterior. ¿Qué clase de pérdida te parece que es esta, Alejandro? Y una pérdida que atente a la supervivencia puede ser de salud, puede ser el trabajo. Sin duda que ese es un ejemplo, ¿no? Pero a veces pensamos que nos puede llegar ayuda exterior. Y acá podríamos hablar de un incendio, de inundaciones, como el caso que hemos tenido no Río solo Grande do Sul. en Río Grande do Sul, porque fue de una magnitud imponente, pero también acá en Uruguay, ¿no? En Paysandú, por ejemplo, fue un lugar bastante afectado por las inundaciones en estos últimos tiempos. Entonces, a veces eso, imagínate ante una situación en que el agua o el fuego te deje realmente sin nada, es como que la ayuda exterior es realmente como que la última chance para poder volver a empezar, ¿no? Hay como un reseteo de la vida. La pérdida es tan grande que hay que empezar de nuevo. Pero, por ejemplo, dice Bert Hellinger, cuando comprendemos que nosotros mismos estuvimos poco atentos y le hemos procurado una pérdida a otros o les hemos causado un daño, de repente vemos nuestra pérdida con una nueva luz. ¿Esto se entiende o lo explico un poco mejor? ¿Le puedes dar una vueltita más, Ale? Imagínate que estamos hablando acá
en cuanto a pérdida, que estamos hablando de un incendio. Entonces, obviamente que un incendio uno se siente devastado, se siente lo que hablábamos, ¿no? Que hay que volver a empezar. Pero date cuenta que si yo me pongo a observar internamente a qué cosas tuve que haber prestado atención con respecto a eso y no presté atención, como por ejemplo me fui y dejé una vela prendida, supongamos, ¿no? Pero que esto además no le causó daño solamente a mi propiedad, le causó daño a varias propiedades. Entonces, al yo tomar parte de que los hechos también forman parte de lo que yo no hice, de que estuve poco atenta y que también mi falta de atención le generó una pérdida a los demás, les he causado un daño a los demás, de repente vamos a ver nuestra pérdida con una nueva luz. ¿Por qué? Porque la responsabilidad, no solo con lo que tiene que ver con lo mío, sino con lo que tiene que ver con los demás, hace que la mirada sea diferente. Esto es, por ejemplo, cuando vos vas a la playa con tu hijo y los amigos de tu hijo. Es como que la responsabilidad por tu hijo, obviamente que es importante, pero cuando vas con niños que no son tuyos, es como que la responsabilidad se hace más grande, porque tenés que ocuparte, porque alguien confió en que vos ibas a cuidar a esos niños. Entonces, ante una situación así, la visión por la pérdida, lo que yo observo de la pérdida, adquiere una nueva luz. ¿Ahora sí? ¿Se entendió? Un poquito más claro, sí. Perfecto. Entonces, seguimos. Bergelinger dice lo siguiente: todos vivimos a costa de otros, y otros viven porque nos cuesta algo y porque estamos dispuestos a que nos cueste, a menudo bastante. Lo que cuesta algo en este sentido le sirve a nuestra vida y a la suya, y se convierte en una ganancia sin pérdidas. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Intercambio. Un intercambio, exactamente. ¿Cuál sería él o los ejemplos para esto? Y el intercambio, el trabajo. Yo doy tiempo, comparto mi conocimiento y tengo una retribución. Por ejemplo, más fácil. Exacto. Pero bueno, como para hacerlo bastante gráfico en la forma en que lo vemos, si yo me como una manzana que compré en el súper, es porque alguien plantó el árbol, alguien recogió la manzana, alguien la llevó al distribuidor y alguien la hizo llegar al supermercado. Entonces, ¿qué significa? Alguien en algún momento tuvo que dejar algo para hacer ese trabajo. Y a su vez, por ese trabajo ganó dinero. A nosotros nos pasa lo mismo, cada vez que nosotros nos tenemos que levantar temprano, por ejemplo, irnos a trabajar y dejar a nuestros hijos al cuidado de alguien más, o simplemente dejarlos, o simplemente quiero seguir durmiendo toda la mañana, no tengo ningún interés en levantarme temprano, significa que yo estoy perdiendo algo, pero estoy ganando algo también. Entonces, en esta cuestión, todos vivimos a costa de otros y otros viven porque nos cuesta algo y porque estamos dispuestos a que nos cueste. Esto es lo que hace el dar y el recibir, el ganar y perder cotidiano. Y por eso, al principio yo decía, la pérdida y la ganancia es algo que está presente en todo momento. Porque todo momento, cada decisión que nosotros tomamos, no importa para lo que sea, estamos perdiendo algo y ganando algo, perdiendo algo y ganando algo. Es realmente la vida misma, es esto de inhalar y exhalar. Entonces siempre estamos navegando las aguas de dar, de recibir, de ganar y de perder. Esto queda más que claro, supongo, ¿no? El yin y el yang. Exacto. Lo que es Entonces una arriba es abajo. pérdida, ¿eh? Lo que es arriba es abajo. Exacto, tal cual. Entonces una pérdida es sobre todo aquello que reduce nuestra vida. Nuestra vida pierde algo. Por ejemplo,
si perdemos una pierna en un accidente o se produce otro daño permanente, o si perdemos la visión o el equilibrio, pero también podemos perder la esperanza por un golpe del destino, por ejemplo, si perdemos por la muerte o a una persona querida, ¿no? Entonces, esto sin duda que es una pérdida que nos resetea, como digo yo. Hay circunstancias que nos resetean, pero el hecho de hacer de la pérdida una ganancia es algo que nos corresponde a cada uno, ¿no? Otra vez volvemos al caso de Irene Villa, que es bastante ilustrativo en este sentido. Ella pierde un montón, pero creo que gana un montón a través de esa situación. ¿Por qué? Y bueno, porque ella trabaja tanto consigo misma que a partir de la falta de sus miembros inferiores no tiene límites para todo lo que quiere hacer, ¿no? Más allá de todo el camino del medio que hay que hacer, ¿no? De la fuerza, etcétera, ¿no? Porque esto es un día a día, es un paso a paso. Nosotros en esto de ganar y perder, en la sociedad en la que vivimos, generalmente siempre se ve lo que se gana, porque es como que lo que se muestra, ¿no? Hay como una descompensación en ese sentido. Todo el mundo muestra en las redes lo bien que le va, pero nadie muestra en las redes el camino para llegar a. Yo me acuerdo hace muchos años hablando con un sobrino, yo le decía, no mires solo el final, mirá el trabajo diario, mirá todo lo que se perdió en el camino para llegar a eso que vos ves como ganancia o que vos ves como exaltado porque está bueno. Entonces, hay un camino continuo y permanente que uno tiene que hacer, como cuando vemos a alguien con un cuerpo o un físico trabajado. Uno dice, uy, qué lindo, voy a ir al club. Pero a veces uno va al club una semana y espera que en esa semana obtener los resultados de aquel que hace años que está trabajando sobre sí mismo. Y que cuando llovía fue, cuando hacía sol fue, cuando todos estaban haciendo otras cosas fue, cuando tuvo que lidiar con su voluntad fue, cuando no quería ir fue. Entonces, esas batallas que nosotros damos con nosotros mismos van a generar muchas veces y a largo plazo una ganancia y es lo que se ve. Pero en esta realidad donde todo el mundo muestra lo lindo, lo maravilloso, lo feliz que está, nadie muestra el camino. Y en el camino, obviamente, hay muchas pérdidas. Pero no pérdidas porque yo por ir al club a hacer deporte no es que vaya a perder. Pero, por ejemplo, yo me levanto de mañana a caminar y realmente a las 5 de la mañana con el frío que hace, perder el calentito de la cama es realmente una fuerza de voluntad que hay que hacer importante. Pero bueno, pero después está bueno, porque mi día empezó y tuve esa caminata de 1 hora. Entonces, a esto me refiero con el hecho de ganar y perder en un mundo donde está como sobrevalorado el ganar, pero nadie muestra el camino completo. Nadie se atreve a transitar el camino completo. Digo nadie, es excesivo decir nadie, pero es decir, estamos todos impresionados, encandilados con una realidad que es totalmente parcial en cuanto a lo que muestran muchas redes, por ejemplo, ¿no? Y porque buscamos la inmediatez, o sea, la Exacto, pastilla que me transforme, exacto. que me dé esos resultados, sin recorrer ese camino que me transformó. Sí, sin duda. Dice Bert Hellinger, en nuestras empresas sufrimos pérdidas cuando nos hemos excedido, cuando hemos ido demasiado lejos, más allá de lo que sirve a nuestra vida y a la de los demás. También si hemos retenido algo que debemos al público para que pueda estar a nuestro servicio y al de los demás. Entonces, ponemos el tomar y el dar en un orden que esté de acuerdo con el espíritu de fraternidad en las relaciones cercanas y también en las públicas. Bueno, aquí en el caso de las empresas podemos ver un montón de ejemplos. Hay muchos documentales, hay muchos libros, hay mucha información, pero como ahora me acordé de un documental que vi en Netflix que habla un poco de esto, ¿no?
el desequilibrio entre el dar y el recibir. Hay un documental en Netflix que se llama Medicina Letal, que habla del Oxycontin, que fue un medicamento que se recetaba como algo maravilloso contra el dolor, pero tenía opioides, entonces la gente se volvía adicta al medicamento, pero de manera intensa, ¿no? Muchísimas muertes, gente que no pudo hacer el camino de vuelta a cerebros que quedan totalmente corrompidos por la droga, y un medicamento que se recetaba a mansalva. Y bueno, ahí muestran todo el proceso el proceso sobre todo de propaganda del medicamento, ¿no? Donde los médicos obtenían premios, regalos por recetar Oxycontin a diestra y siniestra, y con unos efectos secundarios de terror, de terror, de terror. Es súper interesante, obviamente que es un documental y está muy bien hecho. Y es eso, ¿no? Cuando, como dice acá Bert Hellinger, dice, en nuestras empresas sufrimos pérdidas cuando nos hemos excedido, cuando hemos ido demasiado lejos, más allá de lo que sirve a nuestra vida y a la de los demás. Aún sabiendo todo esto, obviamente esta gente vendiendo esta medicación se volvieron millonarios, se volvieron ricos, ¿no? Y esto también sirvió para tapar informes, para tapar movimientos que querían sacar la medicación del mercado. Bueno, es bastante completo el documental en cuanto a todo lo que pasó con este medicamento y bueno, y tantos otros. Lo que pasa es que de este está la serie en Netflix y podemos acceder de manera masiva en cualquier momento que lo queramos ver. Pero básicamente es esto, es la ganancia que se obtiene por el uso del medicamento no compensa en absoluto la pérdida, ¿no? Porque en muchísimos casos fue la pérdida de la vida. Y bueno, acá dice también Bergelinger en cuanto a esto, en ese momento nos protegen contra desmanes y contra pérdidas los poderes públicos, siempre que estos mismos estén en orden. Trabajamos con ellos por el bien del todo. Bueno, concretamente, y en el caso del documental, que les digo, este documental se llama Medicina Letal, también habla de qué pasa con los poderes públicos y en qué medida colaboran o no colaboran con la lentitud que tiene el sistema público, ¿no? Toda la burocracia, todos los caminos que hay que recorrer, toda la información que hay que juntar, eso toma años y obviamente como toma años, también toma muchas vidas, o sea que acá estamos hablando de grandes pérdidas humanas, ¿no? Dice Bert Hellinger, otras pérdidas pertenecen al campo del desgaste y nos obligan a la reparación y a la renovación. Algo se ha consumido y se sustituye por algo nuevo. Estas pérdidas nos obligan a mantenernos al día, como todo lo que vive y crece. Pertenecen al campo de los costes que prevemos y estamos dispuestos a invertir para poder calcular nuestras ganancias. ¿Qué se te ocurre de este caso, Alejandro? Las Y acá pueden pérdidas que ser pertenecen, las las relaciones relaciones, de por ejemplo. parejas, de amigos. Exacto. Que hay que renovar, ¿no? O que hay que reajustar y actualizar. Esto nos pasa muchas veces cuando nos encontramos con amigos que hace muchos años no vemos. Ahí nos damos cuenta que, bueno, que las cosas son bien diferentes, ¿no? Que esa pérdida del vínculo ha generado que seamos perfectos desconocidos, por ejemplo. Y en el caso de las parejas, esto genera que si uno no se recicla, si no se recicla el vínculo de las parejas, si no se sustituye por algo nuevo lo que pasa, cómo se vive, etcétera, etcétera, la pareja en sí se consume, ¿no? Si no se comunica de manera asertiva, si no se van generando nuevas conexiones con el otro. Y dice acá, sigo. También en cuanto a las pérdidas, dice Bert Hellinger, salvamos lo que se pueda salvar y dejamos marchar lo demás sin llorar por ello.
Así quedamos libres para lo que nos queda, hasta que también eso acabe, como todo lo demás, y acabe correctamente, porque otra cosa empieza después de eso y en su lugar. Aquí podemos hablar de las pérdidas, por ejemplo, que se han dado por guerras, por generaciones, por familias que están peleadas y pasan las generaciones y siguen peleadas. ¿Qué significa? Que hay un punto en el que hay que dar como punto final, ¿no? Salvar lo que se pueda salvar y dejar marchar lo demás sin llorar por eso. Es como decir, hasta acá se llega con eso, es poner un punto final y seguir para adelante. Que esto podemos ver en varios países de Latinoamérica que no pasa, por ejemplo, con la dictadura, que seguimos atascados en historias que necesitamos realmente dejar atrás. Necesitamos soltar, necesitamos dejar de soltar, dejar de sufrir por eso y seguir adelante. Esto fue parte de la historia, tenemos que aceptarlo porque esto es lo que hay. Tenemos que poder seguir adelante. Entonces, así quedamos libres para lo que nos queda, como dice Bert Hellinger, hasta que también eso acabe, como todo lo demás, y acabe correctamente, porque otra cosa empieza después de eso y en su lugar. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto concretamente, nos damos cuenta que las personas que vivieron esas instancias, realmente las personas que están bien, las que pasaron por esos hechos, son las que han podido perdonar, las que han podido dejar atrás el hecho y seguir adelante y encarar lo nuevo y entender que la vida sigue como está ahora y no como nos hubiese gustado que siguiera si aquello no hubiera sucedido. Entonces eso es algo que es sumamente importante. Entonces dice Bert Hellinger, aquí vamos más allá del campo de las pérdidas y las ganancias, a otro campo, a uno espiritual, en consonancia con poderes a las que todo sirve por igual, incluida nuestra pérdida. Esos poderes hacen que todo sea nuevo a cada instante, constantemente nuevo, nuevo sin pérdida, permanentemente nuevo, y para nosotros como también para todos los demás. Esto es aceptar los hechos tal cual son y seguir adelante, aún con esa historia, aún con aquella pérdida, aún con aquel dolor, pero seguir adelante asintiendo a los hechos tal cual son. No hay cosa más liberadora que esta. Porque cuando nosotros estamos atascados en una situación, en una pérdida, nosotros quedamos como atados en un hilo a esa situación. Y ese hilo no nos deja libres para la vida que queremos o que debemos o que nos gustaría vivir. Estamos siempre viendo la realidad a través de aquella situación, a través de aquella pérdida. Y eso siempre es una carga. Esto me hace acordar, como te escuchaba, a Víctor Frank, que el Sí, fundador de la logoterapia, ¿no? logosofía. Estuvo sobreviviente de los campos de concentración, logosofía, ahí va. Sobreviviente de los campos de concentración y aceptar la pérdida y que lo hace las situaciones más duras, él podía ser libre igual y estar aprendiendo, ¿no? Tal cual. Nosotros hablamos de él en algunas oportunidades, en algún capítulo anterior hicimos referencia a su libro que se llama El hombre en búsqueda de sentido. Bueno, y él cuenta en ese libro lo que vive en los campos de concentración. Estamos hablando de las vivencias más terribles que una persona puede vivir. Hay que leerlo, es un libro muy interesante, es muy interesante su visión, es muy lindo lo que cuenta, en el sentido de lo que cuenta como mensaje, ¿no? Entonces, hay un montón. Yo siempre digo, nosotros tenemos que, cuando a veces no estamos claros en la vida, en el punto que sea, necesitamos buscar referencias. Necesitamos buscar personas que hayan pasado por situaciones similares y que hayan encontrado la fuerza en esas situaciones. Es decir, que las situaciones las hayan dejado mejor que antes de la pérdida, mejor que antes de lo doloroso que han transitado, que los han convertido en seres
que dignifican a la humanidad y a la raza humana. Esas son las personas en las que nosotros necesitamos poder confiar. Si una persona ante un hecho dramático y de alta intensidad no solo se puede recuperar, sino volver mejor, wow, cuánto tenemos que aprender de ese ser. Porque de la pérdida obtuvo una gran ganancia, que es a sí mismo. Alguien que se gana a sí mismo ganó todo. Esa es la ganancia que necesitamos. Y muchas veces esas ganancias las obtenemos de las pérdidas. Muchas veces, por no decir siempre, ¿no? Quien aprende a perder es quien sabe ganar. Tal cual. Así es. Esperamos haber sido claros con todo esto que comentamos y compartimos. Ojalá les sirva a cualquiera que pueda escuchar y que quiera escucharnos y que además esté pasando por alguna situación de pérdida, que bueno, que pueda encontrar en lo que está viviendo la fuerza para encontrarse a sí mismo y volver a la libertad de no tener que quedar atascado en un hecho, en una situación, en una persona, en un vínculo, en lo que sea. Siempre de quien debemos liberarnos es de las cadenas que nosotros mismos nos vamos tendiendo a lo largo de la vida. Siempre son mentales. Seamos el observador y realmente vamos a llegar lejos. Así que bueno, muchas gracias a todos por llegar hasta aquí y nos escuchamos. Nos escuchamos en el próximo programa. Recuerden darle like y compartir con todos aquellos que consideren les haga falta o simplemente les guste escucharnos. Un abrazo grande para todos. Chau, chau. Gente, nos vemos, nos escuchamos en la próxima. Abrazo grande. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.